Y las áreas prioritarias, Aaron, ya nomás para concluir mi intervención, son seguridad, es decir, 56 mil millones de pesos para la Guardia Nacional dividido en 3 secretarías. Pemex, 86 mil millones de pesos extras. Ya sabemos que Pemex está en una posición bastante delicada y requiere recursos. Y la otra es mantener las políticas de bienestar, ¿no? Dentro de esas políticas de bienestar, la de pensión a adultos mayores es la que tiene mayor consideración, y la que sufre cierto recorte es la de jóvenes construyendo el futuro, cuyo presupuesto cae de 44 mil millones de pesos a 25.6 mil millones de pesos por una cuestión de que no ha habido las suficientes vacantes de empresas que puedan colocar, ¿no?, a estos jóvenes. Muy bien. Diego Alberto Avilés. El paquete económico que se presentó hace una semana ya tiene 3 componentes. Bien lo describió ahorita Mario, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con los criterios generales de la economía, cómo se va a comportar la economía el próximo año. El segundo de ellos tiene que ver con los ingresos, la propuesta, la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020. Y el tercero de ellos tiene que ver con qué se va a gastar lo que se recauda, ¿no? La propuesta de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. ¿Qué relación guarda los criterios generales de la economía? El análisis de cómo se va a comportar la economía en el 2020 con el paquete, con la ley de ingresos prácticamente, ¿no? Bueno, la ley de ingresos principalmente es recaudación vía impositiva, recaudación vía IVA y recaudación vía impuestos sobre la renta, entre otros impuestos, pero me quedo con estos dos. Saber el tamaño del PIB, saber el tamaño de la economía, nos ayuda o le ayuda a la Secretaría de Hacienda a proyectar de qué tamaño va a ser el consumo y por lo tanto de qué tamaño va a ser la recaudación de IVA. Si la economía crece el 1%, pues ya se sabrá de qué tamaño va a ser el PIB y por lo tanto se sabrá de qué tamaño va a ser la recaudación de IVA. Y lo mismo pasa con el impuesto sobre la renta. Si se sabe de qué tamaño va a ser el Producto Interno Bruto el próximo año, el PIB, se sabe de qué tamaño va a ser la recaudación de impuestos sobre la renta, porque al final de cuentas el impuesto sobre la renta es un porcentaje variante entre los niveles de ingresos de la población, y esos datos la Secretaría de Hacienda los debe tener finamente calculados con las proyecciones que haga a 2020 en la predicción que haga el gobierno federal en el crecimiento económico. Bueno, y aquí empezamos con el primer análisis. ¿Qué tan correctos o inciertos pueden ser las proyecciones que hace el gobierno federal en materia de los criterios generales de economía? Bueno, el gobierno federal está asegurando en este documento, en el paquete económico, que el próximo año el PIB crecerá entre el 1.5 y el 2.5% con respecto a este año. Bueno, aquí resaltan dos cosas. Resaltan que, número uno, por segundo año consecutivo, este gobierno que prometió un crecimiento económico del 4% o superior, ya lo está diciendo que el próximo año no lo va a cumplir. No va a cumplir con ese crecimiento económico prometido. Y dos, ¿qué tan cierto puede ser la proyección de crecimiento económico que está haciendo entre el 1.5 y el 2.5? Bueno, si nos vamos a ver los informes que hacen otras organizaciones, tanto locales como internacionales, locales como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, señalan que alcanzar incluso el 2% va a ser todo un reto para el próximo año, que lo ven casi difícil. Este año, fíjense, todavía no concluimos este año y todavía la expectativa de que cierre este año para alcanzar las expectativas del gobierno aún no se ven claras. Y aventurarse a decir que el próximo año se va a crecer hasta en el 2.5% del Producto Interno Bruto, pues genera cierta incertidumbre. ¿Qué pasaría si el gobierno se vuelve a equivocar en las proyecciones del crecimiento económico? Pues eso afecta directamente a la recaudación. Entonces quiere decir que si proyectaste que el PIB sería de este tamaño y por lo tanto el consumo de este tamaño, de cierto tamaño, la recaudación de IVA iba a ser tal, y si la proyección se equivocó desde el inicio, desde la proyección del crecimiento del PIB, pues todo lo demás fue un error, ¿no? Entonces por eso en el transcurso del próximo año, si vuelve a pasar por segunda ocasión que las proyecciones se van ajustando hacia la baja, pues por ende tendrán que haber una de dos, ¿no? Tendrá que haber ya sea
ajustes presupuestales para recortar lo no recaudado, o endeudamiento para mantener el mismo nivel de gasto. Muy bien. Eso nada más para concluir la idea, eso nada más es el primer apartado de los 3 apartados que compone el paquete económico. Criterios generales de la economía. Los otros criterios, pues la verdad, los otros criterios están muy sensatos. Uno que siempre hace ruido, el precio del barril del petróleo. Creo que es la primera vez que se toma una decisión sensata, que no se hizo por lo menos en los 12 años de panismo ni en los 6 años de priismo. De fijar un precio del petróleo más o menos real y sin términos políticos, ¿no? Porque por lo regular para hacer ajustes presupuestales le dicen súbele más al precio y con eso ya ajustamos todo. Bueno, ahora sí hacen una estimación más o menos a la baja de lo que realmente puede comportarse. El tipo de cambio, bueno, también se ve más o menos cierto, un tipo de cambio más real. La tasa de interés sí me llamó la atención, la tasa de interés que sería cuánto va a pagar el gobierno, que al final de cuentas le cuesta. El gobierno ya hace una proyección a la baja cuando es una decisión de Banco de México. Bueno, eso en sí es nada más los criterios generales. Si siguen usted en una segunda intervención, pues ya hablo en sí lo que sería el ingreso y luego los egresos. Jesús Ramón Díaz. Muchas gracias. Pues mira, después de estas excelentes participaciones de los compañeros, yo creo que habría que abonarle nomás que a un ciudadano de a pie, ¿no? Lo que debemos de tener presente es que la presentación de estos paquetes fiscales, del presupuesto, del PEF, pues nos permiten al ciudadano común el darnos cuenta la forma de gobierno, ¿no? Hay que recordar que este es el primer presupuesto que va a presentar Andrés Manuel López Obrador como presidente completito, ¿no? Porque el primero pues se lo aventó el equipo de transición y en coordinación con la administración saliente de Peña Nieto. Entonces ahora sí que vemos que él tiene las riendas de la presentación de este presupuesto, ¿no? Entonces nos va a evidenciar a los mexicanos pues cuáles son los objetivos que tiene y las líneas de acción para alcanzar esos objetivos. Ya se dio cuenta, yo creo, el presidente, a la par de todo esto que tiene que ver con temas económicos, que los programas sociales tienen un costo. Ya se dio cuenta el presidente que el alcanzar con su plan de gobierno, pues tendrá que llevar a cabo recortes o jalar la cobija, porque algo que pasa en la administración pública. Ese término en muy cualquier administración pública. Jalar la cobija. En cualquier administración pública tienes dos maneras: o creas más dinero para cumplir con tus objetivos o tus programas, o jalas la cobija. Y ya estamos viendo que ha jalado la cobija. Vemos recortes interesantes en la Secretaría de Turismo, recortes en la Secretaría de Gobernación. Creo que eso es propio. Habría que ver nomás qué es lo que se está cortando en la Secretaría de Gobernación, si son el tema de atención a migrantes, si son de derechos humanos. La duda, y la verdad es que hay que meterse a fondo en este análisis, que yo espero que aunque sean disminuidas la fuerza de la oposición en el Congreso de la Unión, que se abra un debate sobre estos temas a fondo, a conciencia, análisis, para ver si el recorte, por ejemplo, la CEGOP, tiene que ver con temas de derechos humanos o de atención a migrantes. El tema del turismo, creo que en México hemos conservado de cierta manera un punto estratégico en estos temas y nos ha dado recursos, y algo que a mí me preocupa y que dejaría para una segunda intervención, es que en la mano del presupuesto, la intención que lleva, realmente no veo que utilice otro término muy económico, que es apalancarse con inversión pública. Solamente el 5% del presupuesto se está orientando al gasto de inversión pública. Y hay estados como en Sonora, y municipios como Hermosillo, como Cajeme, como Navojoa, como Caborca, que viene 0% para inversión pública en estos municipios. Esa va a ser una tarea bastante difícil y complicada el próximo ejercicio, el segundo ejercicio de gobierno para los gobiernos municipales. Bueno, muy bien. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar ahí con la segunda ronda sobre este acontecimiento. Por cierto, yo creo que no le pasé las rolas a David. Vamos a dejar que a ver, ¿tienes algo listo ahí, David? ¿Sí? ¿Cuál va a ser? Bueno, ahí ponla, échatela, súbele pues ahí. Va. La voz del PITIC, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por la voz del PITIC 88.1 de FM. Y bueno, continuamos con esta mesa sobre el análisis del paquete presupuestal del 2020 del gobierno federal.
A ver, yo tengo una pregunta, bueno, es pregunta de comentario, porque todo, pues bueno, se ha comentado, la recaudación y todos estos, las inversiones, pero bueno, la economía, bueno, está sujeta a los eventos internacionales, ¿no? Y está muy ligada al dólar, y todo este problema que trae Estados Unidos con China, en esta guerra comercial, pues es lógico que nos va a pegar, ¿no? Nos va a pegar. No, ya nos está pegando. Y nos está pegando, por supuesto. Y creo que va a seguir el problema. Crea incertidumbre y eso posterga inversiones. Así es. Bueno. Es que es un hecho que el factor externo influye, pero hay que tener en mente que Estados Unidos el primer trimestre creció arriba del 3%, sí, y el segundo trimestre de este año creció por arriba del 2%. Pero es Estados Unidos, ¿no? Estás hablando de la economía. Sí, claro, pero sabemos que la economía mexicana está muy ligada. La China es la más grande. No, la economía mexicana, no, sigue siendo la americana. Sí, todavía, más todavía. Que la China. Pues ahí van, ¿no? La economía americana es aproximadamente, la China es aproximadamente el 65% de la economía americana, es decir, la economía americana es muy grande la diferencia. Pero y la economía mexicana está muy ligada a la economía americana. El comportamiento del PIB. Está muy ligada. Nada más que este año como que se desligó en su crecimiento, ahora, ¿no? Sí, ahora, hay varios problemas. Sí, ahora, otro asunto. Sí. Bueno, pues se habló y López Obrador estuvo mucho tiempo diciendo en campaña, por supuesto, y durante mucho tiempo, bueno, en las 3 campañas, que iba a haber un ahorro de cuánto decía con la corrupción, 500 mil millones, pesos, ¿no? Más o menos, sí. ¿Dónde se va a invertir ese dinero, no? Si es que, bueno, evidentemente ha estado habiendo una recuperación. Con esto es un gran golpe lo del huachicoleo, ¿no? Evitar esto, ahí hay una recuperación. Ahora vienen y todo se está yendo a los factureros, ¿no? Uh-huh. Que por cierto están el PRI y PAN ahí muy atemorizados, ¿no? Sí, y muchos empresarios que están, digo, me parece increíble de veras, y los argumentos no les ayuda mucho, ¿no? Para tratar, bueno, es que ellos dicen que es un terrorismo fiscal, pero por el amor de Dios, ¿cuánto dinero se va en esa doble facturación? Pero bueno, o la falsa facturación, ¿no? Facturación apócrifa. Bueno, pregunta, estos dos temas, Diego Alberto, a ver, economía, dependiendo de los eventos internacionales, y sobre todo esto de lo que se recupere en cuanto a lo que se iba por el caño en la corrupción, como decía el presidente, ¿en qué incidirá? Bueno, yo entiendo, porque pues Andrés al final de cuentas fue candidato del PRD en 2 ocasiones, que los ahorros... Lo dijiste con como una nostalgia. Sí, o sea, yo entiendo que los ahorros no son ahorros estrictamente como el superávit primario, ¿no? El superávit primario se recaudó tanto, se gastó tanto, y esto es un ahorro. Bueno, los ahorros que enuncia Andrés Manuel vamos a recuperar dinero que se pierde y se va a invertir en esta otra área. No es, porque cuando uno menciona la palabra ahorro, el otro día me decían en la calle, quiere decir que López Obrador agarra dinero y lo guarda y ya no lo gasta. No se refieren a eso, simplemente se refieren a dinero que se desperdiciaba, digámoslo así, lo reorienta hacia otra parte del gasto. Que principalmente han sido dos los sectores donde se han beneficiado la reorientación del gasto. Por un lado, el gasto social, con los programas prioritarios que ya se conocen, se están ejecutando con sus trabas, sus dificultades, pero ahí van. Y por el otro lado, y ahí sí le daría la razón al ciudadano que piensa que es dinero que agarra y lo guarda. Pues aparentemente sí es dinero que está agarrando y guardando para las mega obras que están en proceso de planeación. Tren Maya, exactamente, el Transatlántico y el Santa Lucía y el Dos Bocas y demás. Que Transatlántico no tiene presupuesto, ¿no? Mínimo, es mínimo los puertos. Entonces prácticamente se están reorientando hacia eso. Fíjate que nada más para cerrar una idea sobre el paquete presentado para el próximo año. Lo que ha causado... Muy concreta y para finalizar el tema. Lo que ha causado como una especie de ruido en la población de a pie, digámoslo así, es en el tema de ingresos.
El tema de cobrarle a las empresas 2.0, las empresas de streaming, servicios de streaming como las que brindan servicios de televisión, ya sea Netflix, HBO Go y demás marcas que estoy diciendo. No, dale, Publicidad gratuita. no pasa nada. Spotify y demás. A ver si nos dan un patrocinio. No se Bienvenido, puede, dile. Fíjense que aquí No, pero patrocinio. No se comercializa en teoría, pero pues es dice, patrocinio. Dice la teoría económica. Existen dos tipos de impuestos: los impuestos al consumo y los impuestos a la riqueza. Y luego nos vamos a la teoría política, ¿no? La gente de izquierda debiera de apostarle a los impuestos a la riqueza y no a los impuestos al consumo. Y la derecha dirá lo contrario, ¿no? Bajo esa lógica, ojalá el gobierno estuviera planteando impuestos sobre la renta a las empresas de tecnología y no a los consumidores. Estaría de acuerdo con cobrarle impuestos a Netflix. ¿Cuánto dinero nos está ganando la empresa, no? Así es. Mucho dinero está ganando. Todas, ¿no? Uber, todas las Sí, plataformas digitales. Netflix, Spotify, Apple Music, etcétera, ¿no? ¿Cuánto dinero? Y el impuesto que se propone no es impuesto sobre la renta al empresario. Es trasladarle el IVA al consumidor. Y bueno, entramos en otra lógica, ¿no? Los proponentes, bueno, pues es que son consumidores fifís, dicen. Bueno, pues ya ese término no lo conozco, no sé qué sea un consumidor fifí. No sabes, de veras. No te hagas, güey, pero bueno. Bueno, para que termines rapidito para que ya... Y lo último, el impuesto sobre la renta, que se plantea el impuesto sobre la renta, dice el secretario de Hacienda. Queremos que todos los mexicanos paguen sus impuestos. Y se lo plantea un sector de trabajadores que, lo voy a decir como lo dice él, ¿no? Todos los trabajadores en este país, en el empleo formal, se les descuenta impuestos sobre la renta, ¿no? Desde el trabajador de una tienda convencional, un trabajador de maquiladora, es decir, de gente que tiene sueldos mínimos, se les descuenta en su nómina, quincena a quincena, impuestos sobre la renta. Y es ahí donde plantean, ¿por qué los vendedores de catálogo no? ¿Por qué todos los que venden por catálogo no pagan impuestos sobre la renta, pero estos otros empleados sí? Y entonces, en un tema de justicia, porque estos sí y estos no, pues también hay que cobrarle impuestos sobre la renta a esto. Okay. Bueno, yo en concordancia con lo que dice el secretario de Hacienda le diría, bueno, está bien, si lo van a hacer así, pues al menos también obligan a las empresas que les den seguridad social a estos otros trabajadores, porque pues nada más trabajan para enriquecer a la máxima empresa y al gobierno ahora, ¿no? Pues como que es un poco injusto eso, ¿no? Muy bien. Para concluir, Mario, este tema de y pasar a lo local. A ver, así varias cuestiones. Una es que, bueno, las plataformas digitales a nivel mundial se les está tratando de ahora cobrar a nivel de sus ventas, aunque sea una pequeña proporción, porque lo que están haciendo es que consolidan sus resultados en otro país y entonces no terminan pagando impuestos en México, lo cual es bastante injusto. Eso es una, ¿no? La otra es implicaciones para Sonora. Las participaciones o las transferencias de estados caen 0.5%, las participaciones 0.9%, es decir, aquí en el estado se va a reflejar efectivamente en un presupuesto acotado, complicado. Ahora eso nuevamente nos recuerda que tanto los estados como los municipios tienen que hacer esfuerzos de recaudación, ¿no? Ya sea el estado, por ejemplo, con el impuesto a la nómina, el gobierno del estado, o el municipio, en este caso estamos en Hermosillo, a través del predial, ¿no? Esos son los dos impuestos más importantes, tanto en el estado como en el ayuntamiento, y la evidencia indica que aquellos estados que cobran, por ejemplo, más impuestos sobre la nómina, como es el caso de Nuevo León, la Ciudad de México, que cobran 3%, y aquí en zona el 2%, esos estados tienen mayor presupuesto para gastar en infraestructura y en desarrollo social y educación. Aquí habría que empezar un debate, e incluso se los propongo a los diputados ahora que van a discutir el paquete, al secretario de Hacienda, que lo va a presentar, ¿no? Que discutan subir el 2 al 3% del impuesto sobre la nómina, siempre y cuando se vaya ese gasto a cuestiones a necesidades evidentes en Sonora: transporte público, guarderías públicas,
públicas, un programa del Estado de guarderías públicas, educación, subirle el sueldo a los maestros aquí en las instancias de Sonora, no nos vayamos a los federales, encarguémonos de lo que nos corresponde. Ya basta eso de la gobernadora yendo a la Ciudad de México a pedir recursos y poner el pecho por los sonorenses. No, eso no es la tarea que deberían estar haciendo cada uno de los gobernadores y los alcaldes. Lo que ellos tienen que hacer es recaudar mejor de entrada. Si no quieren subir impuestos, mínimo recauden mejor, ¿no? Sí. Carteras vencidas, que lo comentábamos la vez pasada, no solamente en cuestiones del agua, y empezar de arriba a abajo, ¿no? Renovar catastros en la cuestión de los municipios. Pero es importante que ya dejemos esta idea de depender del centro del país, ¿no? Y que nosotros, como lo hace Nuevo León, como lo hace Chihuahua, como lo hace la Ciudad de México, empecemos a desarrollar mejores instrumentos. Sonora recauda mal, poco y mal, no tiene impuestos al patrimonio, como decía Diego, es importante para la izquierda que haya impuestos al patrimonio. En Sonora no hay uno al patrimonio. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer. Esperemos que nuestra legislatura, nuestro gobierno, el Estado, estén a la altura, ¿no? Para debatir estas cosas. A mí, evidentemente, me quedan dudas, pero ojalá y lo empiecen a reflexionar, ¿no? Ese papel, no ir a mendigar recursos al centro del país, hay que quitarnos esa idea perniciosa. No sabe, incluso por ahí un correligionario aquí de Jesús Ramón me reclamaba que está en agua de Nacosari, ¿no? Nacosari es el Luis Estebané. En un tuit ahí dice, oye, el nuevo gobierno no nos da no tenemos ni para comprar cloro para el agua. O sea, el director de agua de un pueblo de como Nacosari, sí, pidiendo recurso federal, fíjate, para comprar cloro. ¿Cómo ven? A ver. Bueno, no sé si será tu correligionario, porque ahorita lo vi que anda ahí en unas asambleas de otro partido de Adrián Espinosa. Son varios Estebané los que hay, ¿no? Luis Estebané. Son varios Estebané. Luis Estebané. Debe de ser el director de agua de agua de Nacosari. Por lo sí, que él, dices, ¿no? Sí, él. Y esa extracción panista, sí. Pero bueno, que ya se les va, creo, al partido de Adrián Espinosa de Baeza. Creo que hay otro, hay otro primo ahí que anda con esos temas. Pero bueno, eso es irrelevante en este momento. Exactamente. Lo que sí es importante, déjame decirte, es que a mí me preocupa un poco la dinámica y el enfoque, y empecé la participación diciendo que al margen todo lo que debemos de tener pendientes los mexicanos es la línea o el modelo económico que trae el gobierno de López Obrador. A mí sí me preocupa, sí, que veo que no se está utilizando la inversión pública para detonar el empleo, para detonar la propia inversión privada. Es a todas luces que el objetivo del gobierno federal es invertir en los proyectos como de Pemex, ¿no? Que es donde se va, entiendo que es el proyecto de Dos Bocas, ¿no? Una gran cantidad de presupuesto. Y a mí me queda una duda ahorita que estabas hablando del tema de la corrupción y demás. Si Andrés Manuel se comprometió con estos temas, yo no me explico por qué aumentó más de 500 millones de pesos el tema de la función pública, ¿no? Cuando creo que es una de las secretarías con las acciones que se están haciendo que deben de disminuir su presupuesto. 500 millones, méteselo mejor a educación, méteselo a salud. Seguramente o algo muy sencillo también, mi estimado Diego. En lugar de estarle metiendo tanta lana a la Secretaría de Energía para estos temas, para estos proyectos, mejor abre la posibilidad de que pueda haber inversión privada, público-privada, y ese recurso, ese dineral que le estás metiendo, pues méteselo mejor a salud, a seguridad, a educación, que ahí sí hace falta el dinero del gobierno. Ahora, evidentemente el gobernar, y ese va a ser el segundo tema de la mesa, pues también deben de tener el codazo del gobierno federal, A mí me llama mucho la atención cómo, y vamos a ver la dinámica después del segundo informe de gobierno de los alcaldes, pues a ver a quién le van a echar la culpa. Si le echan la culpa al presidente de la República, si le echan la culpa a los diputados locales, que por cierto en Sonora son mayoría de Morena, ¿no? O a ver a quién culpan. Porque evidentemente sí hay una ley de coordinación fiscal, ¿no? Que a mi juicio debe de actualizarse, que es muy injusta porque la gran parte, aunque son impuestos que se recaudan en los estados y en los municipios, se queda el gobierno federal. Ahí sí hay una propuesta del Partido de Acción Nacional de modificar la ley de coordinación fiscal y permitir que lleguen... En Sonora no hay, nomás una precisión, no hay ley de... pero a nivel federal sí. Okay, la propuesta de los diputados federales es al tema federal, ¿no? Y yo creo que eso nos va a venir a ayudar mucho a todos los estados y a los municipios. Termino la idea. Creo que es un presupuesto que evidencia lo que López Obrador ha estado diciendo, le va a dar importancia al tema de Dos Bocas, está centrando el polo de desarrollo de México en el petróleo, cuidado con eso, ¿no? Creo yo, ya lo dijo el IMCO, que puede hacer expectativas elevadas en el tema de la producción, ¿no? Y vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Y en el tema de la inversión pública, solamente a mí la duda que me queda es solamente el 5% para inversión pública federal, y que se traslada a Sonora en cero inversión pública para Hermosillo,
para Navojoa, por ejemplo, para Obregón, y creo que para Caborca también viene cero. Entonces, ¿cómo se va a apalancar el desarrollo en estos municipios sonorenses? Al margen de cualquier tema estatal. Nomás ahí rápido, no es que se esté basando el desarrollo en el petróleo, eso es una forma de venderlo, ¿no? Al público, crear cierta pedagogía, pero Pemex está en una situación demasiado precaria y no lo digo yo, no lo dice Andrés Manuel, incluso lo dicen las calificadoras de deuda, que son a las que hay que escuchar porque la deuda de Pemex pues depende de una calificación, los intereses, y las calificadoras, ¿sabes cuánto le piden a Pemex al año? Es algo que yo mismo he revisado y lo he escuchado en sus conferencias, le piden 200,000 millones de pesos al año, le estamos dando menos de lo que las calificadoras recomiendan. No es lo que se chinga, o sea, imagínate si la población supiera esto, ¿no? Que Pemex requiere el doble de lo que está diciendo Andrés Manuel. Esto es importante que se sepa, pues, que Pemex está en una situación complicada y requiere muchos más recursos porque se le abandonó durante muchísimos años. No se le daba dinero para que invirtiera y los pozos se fueron secando, digo. Sí. Bueno, vamos a pasar al tema local. Nos fuimos. Bueno, dice aquí Arturo Mesa, buenas tardes, calentando motores, los opinólogos, me gustó lo dicho en relación a la prudencia destacada en la fijación del precio del barril de petróleo, es el comentario de Diego Alberto, ¿no? Bueno, ahorita leo, vamos a, porque ya nos quedan tantos minutos. El tema local, el primer año de gobierno, se lo vamos a dejar que abra la mesa a Jesús Ramón porque es una correligionaria de él. Caray, no sabía que gobernaba el PAN en el no sabías, no, sabía. Pues hoy andas muy mal. Los resultados del Instituto Electoral dicen otra cosa. Dime, a ver, díganme, guinda o rojo quemado por fuera, azul por dentro. El Ayuntamiento de Hermosillo. Seguro, no sabías, bueno. Qué duro vienes hoy, Aaron. Pero qué bueno que me dices para empezar a exigir el pago de cuotas. Eso explica la camisola azul. Oye, Mario. Todo cuadra. Oye, Mario, nomás que se te olvida que el panista aquí soy yo. Se están invirtiendo los roles. Andas de asesor, cabrón. Bueno, perdón. Jesús Ramón, bueno, ándale pues, ex correligionaria tuya que gobierna con las siglas de Morena, pero en la práctica es panista, es una panista como ha estado gobernando, ese es mi punto de vista, tú tendrás el tuyo. Eso lo dirás tú. Y ahorita, sí, eso y eso se lo serás tú también. Oye, bueno, el primer año de gobierno, Célida. Mira, yo creo que todos los alcaldes, incluida la alcaldesa de Hermosillo, tienen un voto de confianza el primer año de gobierno, y eso es tradicional y es típico. El mío lo perdió desde el primer mes. No nos debe de asustar. Al final de cuentas llegan con un buen posicionamiento, son alcaldes que ganan, alcaldes o alcaldesas que ganan por un voto de hartazgo de la ciudadanía, ¿no? Donde por primera vez, hay que decirlo, gana un partido diferente al PAN o al PRI, en el caso de Hermosillo y en otros municipios grandes también. Un fenómeno interesante, ¿no? Llegan al gobierno con esas altas expectativas de cambio, ¿no? ¿Qué está pasando en Hermosillo? Hay que estar muy atentos al informe de gobierno el domingo 15, ¿no? Que creo que sé cuándo se va a presentar, y ver los números, ¿no? De entrada, le tocó la difícil tarea a la alcaldesa de Hermosillo, hay que decirlo prudentemente, de agarrar el carro, ¿no? Un carro que le dejaron descompuesto con la administración pasada, con motes de corrupción altísimos, con el tema de la basura altísimos, y que un tema que siempre estuvimos nosotros diciendo que fue el alumbrado público, la concesión del alumbrado público. A un año, ¿no? Yo te puedo decir que creo que nos han quedado de ver no solamente la alcaldesa de Hermosillo, sino todos los alcaldes de ciudades grandes de Sonora, ¿no? El tema de la seguridad está imbatible. Tuvo que echar mano el gobierno federal, el gobierno del estado de alto impacto, ahí, ¿no? De alto impacto, por eso te digo, habría que revisar el informe del día 15 para ver los datos, como diría tu correligionario, los datos duros de este tema del informe, pero de entrada, mi correligionario, pero de entrada, ¿quién? Colega, tu colega y correligionario. Bueno, pero a mí no lo niegues. Pero a mí no me gusta la pornografía, cabrón. Bueno, pero vaya tú. Oye, tú sí el tema de la seguridad es un tema difícil. El tema de la basura, de la recolección de basura, verdad a mí me sorprendió, ¿no? Porque pues por lo menos ya tenemos el servicio 2 veces por semana. Tenemos que debería ser una. Tenemos bueno, el mega problema los hermosillenses, que no solamente es de esta administración, será de la que viene y de la que viene y de la pasada y la antepasada. Del endeudamiento, correcto, pero también, ¿sabes qué? Los baches, las calles. Oye, vienes para acá, tienes que cambiar el par de amortiguadores, cambiar de llantas y demás. No es un problema que originó esta administración, pero que sí lo debe de resolver, o por lo menos poner los pasos para resolverlo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que empezará a exigir, el tema de la seguridad, el tema de las calles.
El tema de las promesas de todos los alcaldes, no solamente de la alcaldesa de Hermosillo, los compromisos aquí, tenemos serios problemas ya de movilidad urbana en Hermosillo, ya da para solucionar ese problema. ¿Ya? Ya da desde para hace poner, algo, claro, ¿no? pero ya tenemos que hacer algo, ¿no? Ya tenemos que empezar a exigir a las autoridades y no echarle la bolita al gobierno del estado. Pero Claudia todo se Pavlovich, piensa ¿no? la ciudad en automóviles, pues. Ve la universidad, Hagamos- oye, es de veras, yo no sé a quién Es un chingados caos. Es un caos. Oye, ¿a quién chingados se le ocurre tener una universidad que es un vaivén más o menos de 40,000, ¿no? Entre alumnos más o y menos. maestros, entre 4 vías rápidas. Y ya hemos visto los accidentes Bueno, nomás que que han la ocurrido, y ve los siguen haciendo Bueno, estacionamientos. Mi estimado Aaron, ¿no has leído el libro que te regalé? La universidad desde Sí, 1942 no, ¿cómo que no? está desarrollada ¿Cómo que no? primero que las vías de Sí. desarrollo de Hermosillo. Pero, pues, pero vaya. luego la pero acomodaron. hay que tener un plan de movilidad y Son un los plan, panistas, y un por plan, cierto, que y un los que plan de pusieron desarrollo. en un solo sentido la El Rosales y culpable la de todos los y la malos partidos Reforma. somos nosotros. No, oye, ya No, en serio hay un tema pues de sí, movilidad gobernaron como que debe de ¿Cuánto atender, tiempo? ¿no? Y yo sí estaría muy pendiente del informe de gobierno de la alcaldesa, de esta alcaldesa y los demás alcaldes, porque hay compromisos que adquirieron y hay que ver si lo están cumpliendo. Guarda para ahorita. Fíjate, lo de la basura, cabrón, mira, no vamos a negar la administración, por supuesto, de Maloro, que hubo mucha corrupción, como la de López Caballero, y también se vieron cosas muy feitas con Javier Gándara, y bueno, nos podemos ir para atrás y vamos a ver muchas cosas también, pero bueno, todo. Para empezar, eso de que recibió y todos lo reciben así, Claro. es lo primero que llegan diciendo, recibimos esto, bueno, pero tú sabías que ibas a recibir Claro, así. y por eso levantaste la mano para participar. Exactamente, y el primer tema en las campañas son señalar la corrupción. Entonces, ¿para qué chingados entonces estás señalando y vas a llegar? ¿Para qué quieres llegar? Y luego decir, es que me dejaron las arcas vacías y no puedo hacer mucho. Bueno, eso no prometiste en campaña. Es Una. correcto. 2, lo de el camión de recolectores de basura, como haya querido que fue la administración muy corrupta así de Maloro Acosta, bueno, por lo menos no sé, en mi zona y hasta el último día de su gestión y luego la finalizó Angelina Muñoz, pasaba 2 días por semana, que yo pienso que debería ser una vez por semana. Es un tema de cultura, de educación. Pero tú eres fifí, tú vives en barrio bien. Y eso que tiene que ver, yo hago menos basura. Había barrios en los que no tenían el servicio de No, bueno, ok. los 2 veces por semana. Sí. Yo Y te que eran digo una algo. licuadora, los carros, pensé, y está bien. pensé que iba a ser ese la Pero, acabose de la alcaldesa. pero no se vale solucionar el problema con un altísimo costo para la ciudad, con un sobreprecio exagerado, Digo, Estoy de acuerdo ni el contigo. mínimo sobreprecio, pero y ya sabes, yo he insistido mucho en ese tema, lo Ahí estoy tengo de acuerdo muy bien contigo. estudiado y tenemos calculado que por lo menos 50 millones de pesos, por lo menos, ¿no? Lo que se alcanza a ver ahí es de sobreprecio. Entonces, si nos van a dar ese tipo de soluciones, pues, Ahí de pues, acuerdo porque, contigo. Bueno, y ahorita yo sigo con otras cosas más, a ver, Mario Campa. A ver, bueno, para evaluar a la alcaldesa hay que brevemente resumir de lo que venimos, ¿no? Yo creo que es de la peor gestión de 3 años en la historia de Hermosillo, ¿no? Con el Maloro. Yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo, que nos hable alguien del público y que defienda la posición. Está difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, Como en el momento que llegó Maloro, también nadie iba a Sí. defender la gestión de López Caballero. sí, y No, digo, a déjame, menos que pero dejes déjame hacer otra- aquí algunos comentarios, ¿no? Está mucho mejor. No, pero al menos el Maloro agarró 2 créditos muy grandes, ¿no? Convirtiendo a municipio en el 4º más endeudado del país, en vez de, por ejemplo, lo que estamos comentando, meterle un poquito de mayor esfuerzo a la recaudación del predial, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces, lo que Celia toma es, agarra una vara bajísima por los suelos, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier cosa que haga se va a ver mejor que el pasado. Ahora, lo que analicemos después, pues ya es en el afán de llegar a una mejor ciudad, ¿no? De mejorar en todos los aspectos. Y aquí ya podemos hacer un análisis más prudente, ¿no? Algo que me parece positivo es, ojo, que todavía no se dimensiona bien, pero la separación de los residuos es una antesala para ya empezar a reciclar. Eso nos puede llevar a que eventualmente regresemos a un día por semana, que yo también estoy de acuerdo. Eso debería ser en la práctica, ver un día por semana de recolección de basura. Oye, perdón que te interrumpa aquí Sí. rapidito nada más.
En mi casa, pues hay veces que un día a la semana no lo ocupamos, o sea, nos La aguantamos gente- una semana, ¿qué voy a sacar? 2 bolsitos La de basura gente para aprende- que los perros hagan un desmadre. Pero Pues, eres un no, por hermosillente eso, no. especial. Pero a ver, Que se me la gente eventualmente aprendería, por ejemplo, a hacer composta, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que pasaría en el largo plazo. En el corto, pues sí te demanda cierto ajuste, y uno de esos ajustes es empezar a es un separar tema ese de residuos. cultura, sí, este es un después tema de reciclaje, en fin. educación. Ahora, algunas cosas con las que no estoy tan de acuerdo es, pues sí, siempre estamos metidos en esta dinámica en que vemos muchos baches y en que hay que invertirle a las vialidades, y eso nos lleva a que sigamos siendo una ciudad permanentemente dependiente del automóvil, ¿no? Ahora, a Celida no le corresponde invertir en transporte público, pero ¿qué sí le corresponde al ayuntamiento? Por ejemplo, ciclovías, algo tan esencial como ciclovías. Hay uno que otro programa, si lo leemos en el informe de gobierno, un programa ahí mínimo, ¿no? Pero las ciclovías en Hermosillo están son ciclocarriles de entrada, ¿no? Nadie piensa en la ciclovía. De entrada tendrían que estar bien pintadas, bien señaladas, separadas por contenciones, tendrían que ser de doble vía para que tendrían que ser continuas. De nada sirve tener 1 kilómetro y después 1 kilómetro interrumpido y luego otro kilómetro, no sirve eso. Y esto está muy relacionado también al problema de la Unison. Yo creo que si hubiera mejores ciclovías en toda la ciudad, eso le ayudaría a la Unison a sacarse de ese gran problema en el que estamos metidos, ¿no? Tienes que generar un ambiente estudiantil ahí, ¿no? Y yo creo que esa zona la debes de despejar de Ahora, automóviles. a la Unison también ha tenido sus fallas tremendas, ¿no? En vez Sí, de no, construir... pero no te metas con la Unison porque luego nos vamos a ir a un... Sí. luego analizamos a la Sí, Unison. yo sé. Y ahí jefe. es otro pinche. Bueno, pero en sí yo creo que definitivamente vemos ciertos progresos. Yo creo que falta, por ejemplo, en la cuestión de reducir esta dependencia también del gobierno del estado y de la federación, que tenga un poquito más de esfuerzos en la recolección del predial. El agua, ya dijimos el viernes No, pero pasado pues lo que podemos volver a mantengan mencionar los porque- precios así constantes. Bueno, ya anunciaron que que quieren aumentar Sí. los precios. Imagínate, tienen un 35% de eficiencia comercial, o sea, lo que ¿Cuánto es la recaudan. eficiencia? Entonces, ¿a quién se lo van a cargar? A los que estamos pagando. Y los que pagamos son los pequeños, o sea, los consumidores domésticos, ¿no? Sí. Porque Ahora- eso es una falacia, eso de la cultura de no pago de los... No, a los consumidores domésticos nos tienen bien agarritos, ya sabes dónde. Los que se están chingando las grandes cantidades de Bueno, agua son los industriales, las eso, constructoras, sí. los comerciales. Por eso decíamos que se empezara a cobrar de arriba hacia abajo, Exacto. como se barran las escaleras, ¿no? Otra cuestión es la profesionalización de los cuerpos policiales. Pues uno quisiera que no fuera únicamente enfocada a la compra de patrullas, ¿no? Sino que se dediquen Exacto. un poquito más a cuestiones ya de revisión. Otro problema ahí, donde Sí. hay evidentemente también sobreprecios y no informa, salen mira, Sí. crece como hay un vacío de información, se viene en las redes sociales, se publican unas así muy exageradas, ¿no? En cuanto Sí. a los costos, y luego sale a desmentir, entre comillas, el gobierno municipal con infografías. Pues es el sello característico de esta administración, que no informa o informa sin un documento oficial. Pues no salen de saliva y de infografías y bueno, ¿cómo? O sea, estamos teniendo un alto costo también de tener Ujú. patrullas pues decentes, ¿no? Bueno, yo creo que se podría transparentar un poquito más los procesos de adquisición, ¿no? de los vehículos, en este caso, de ¿Qué los no recolectores viste cómo le de fue a basura. Juan Carlos Zúñiga cuando Bueno, ¿qué pero no hay que viste decir- cuando pedían pero hay que decir lo que se debe hacer, ¿no? Lo que se debe transparencia? No, Sí. le dijeron que no tenía rigor periodístico, hazme el favor, pero bueno, y ahí pero hay está. que decirlo Sí. para que poco a poco Sí. vaya permeando de A ver. entrada entre el auditorio y Tú que se andas los cercano exija. y que vienes de azul, ahorita deberías de ir a pedirle una y que te escuche, cabrón. A ver, nomás voy a decir algo que no me gustó, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del refinanciamiento de la deuda, que es algo que probablemente se tenía que hacer, que de entrada no es una cuestión gratuita, ¿no? Es simplemente diferir un poco los pagos de la deuda, que sí estaban bastante restrictivos. Pero ahí no me gustó que fuera cómo se dio el proceso, ¿no? En el que la alcaldesa se lo pasa a alguien en el legislativo, no se discute, y muchos de los legisladores ni siquiera tuvieron oportunidad de revisar la cuestión del refinanciamiento, no ¿no? saben, no Entonces, saben tampoco. bueno, y aunque supieran, Aaron, es algo que se Sí, tiene pues que sí, discutir. claro, No, este tipo de prácticas no se pueden seguir dando, ¿no? ¿Y sabes qué hace este padrecito que tienen ahí digo, habla como padrecito, pues y todo, el dirigente estatal de Morena, Sí. Jacobo Mendoza, no hace absolutamente nada por ajustar a su bancada, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor tiene no sé cuántos parientes trabajando en la administración de Celia López, y Celia López lo tiene bien agarrado de la sotana, ¿no?
Digo, en dado caso, gobiernos de Morena. En gobiernos de Morena, exactamente. Porque son, ya Gobierno no de sé, Morena. acá en lo local si son panistas de Morena. Eso de la sotana no Ahorita suena- continuamos contigo. A ver, Diego, porque se está ahogando el Diego. ¿Okay? No, no me estoy ahogando. Fíjate que quizás contrario a lo que piensas, Aarón, he visto en Célida López hacer lo que ha podido hacer hasta ahorita. Es un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Hermosillo, muy ajustado. Decía Mario, y lo ha dicho en 2 ocasiones en la intervención, el impuesto predial. Bueno, es que no considero que el impuesto predial pueda ser muy justo y muy recaudador. No, Y además habría- está y- yendo al y habría que contrato ver- de y habría que Odino, ver El concesión del alumbrado público. No, Ya y un aparte, porcentaje. ¿qué ha pasado? Pero un porcentaje. Pero, No, la- sí, pero es una concepción incluso política. Pues, es que Es una concepción política de cómo está el federalismo en este país y de dónde dependen los municipios. Todos los municipios del país están quebrados y son completamente dependientes de sus gobernadores y de la presidencia, ¿no? Y los otros van para quebrar. Y llego a eso, ¿no? ¿Qué le ha tocado vivir a Célida López? Bueno, prácticamente le tocó que en la estrategia de López Obrador para combatir la corrupción desaparece o reduce, más que desaparece, reduce el ramo 23 y específicamente el tema de infraestructura municipal. Y entonces nos vamos a analizar los trienios pasados, el de Maloro. Pero ¿cómo se te ocurre entonces, si tienes esas carencias, por cuestiones políticas y de electoreras, crear una dirección de transformación y pone a su operador ahí de terrestre, electorero, que es Edgar Sayar, que se las sabe todas en ese terreno? Entonces, no es tampoco Bueno, las obligaciones de un municipio ese tipo de direcciones, es más, ni de Secretaría de Desarrollo Económico y de por una bola de babosas que no, eso deben de depurar, de hacer más liviano a la burocracia Bueno, municipal, entiendo ¿no? yo que sí es O sea, cierto. ¿para Creo que 2 o 3 direcciones, pero también entiendo que hubo un redimensionamiento al inicio de la administración y junto a otras. Sube, también eleva la unidad esta de transparencia, la eleva a dirección. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque es su amiga Cecilia Millán. Eso sí no sé. Bueno, pues yo sí sé. Muy Eso sí, enterado. no mi sé. Leo. Luego les voy a decir de quién es esposa Cecilia Millán. Pero a lo que Fuera quiero del aire, llegar, se van a dar cuenta porque a no lo que pueden quiero hablar llegar mal. es que le toca vivir en esta circunstancia, y eso lo podemos voltear a ver a todos los municipios del país incluso, ¿eh? ¿En qué situación están los alcaldes? No hay este fondo que existía para la pavimentación. Veamos lo que sucedió en el trienio pasado. ¿Cuántos se habrán robado en el trienio pasado? Pero el alcalde Maloro recibía fondos federales para la pavimentación y obra pública. Estamos llegando al primer año de gobierno de Célida López y pregunto yo, ¿cuántas calles ha pavimentado en Hermosillo? Como 3. No se han visto. No, ni siquiera las he visto. Bueno, el No informe sé. dice 33 millones de pesos para pavimentación. Pero puede ser cuestiones de recarpeteo señalamiento. y baches, Está ¿no? incluidos los 3. Que es mínimo, Señalamientos, recarpeteo y bacheo. Digo, Y entonces si no lo sé yo. comparamos con el primer año de Maloro o el primer año de Alejandro López Caballero, la diferencia ha de ser abismal, no tengo ninguna duda de ello, pero la lógica pues es la reducción de ese ramo federal que iba directamente a los municipios. Y me puedo ir municipio por municipio, Empalme, Guaymas, Obregón, lo que mencionaba ahorita Jesús de qué está pasando con la obra pública aterrizada en los municipios. Bueno, Sí. pues en la lógica federal de combatir la corrupción, que estoy de acuerdo que hay que combatir la ¿Pero corrupción. quién está combatiendo la corrupción? Andrés Manuel. Bueno. En la Pero estamos lógica hablando del federal- municipio, Sí, sí. pero en esa lógica federal de combatir la corrupción de la obra pública, Andrés decide desaparecer el Sí. fondo. Entonces, pues deja a los municipios Pues hay que tambaleándose. reajustarse, ¿no? Hay que reajustar. Y 2, bueno, la contraparte, porque esto ya me parece una paradoja. Aquí sí se vio que la bancada mayoritaria del Congreso aumentó casi en el 10% el presupuesto del Ayuntamiento de Hermosillo del año fiscal anterior a este, ¿no? Y la pregunta es, ¿a dónde se fue? Bueno, estaba viendo un desglosado de la distribución del presupuesto de este año y lo tradicional, ¿no? Casi el 80% se va a gasto corriente. Y el restante, una parte se va al pago de la deuda, ese sí aumentó pues por el tema del refinanciamiento de la deuda y demás, y muy poco se va al tema de obra pública. Sí, claro. Y es ahí donde veo, el Consejo de Concertación de Obra Pública Municipal redujo su presupuesto casi a la mitad, y eso fue a iniciativa del ayuntamiento, y la pregunta es, ¿por qué lo habrá hecho?
para vivir esta crisis que se está viviendo ahorita por la temporada de lluvia, ¿no? Ahí sí no tengo ni idea por qué lo hicieron. Bueno, vamos a ir cerrando, nos quedan 7 minutos. Total calificación, a ver, resúmeme en algo el gobierno. Yo quiero dejar año. algo muy en claro. En Hermosillo gobierna Morena. Digo, hay que dejarlo en claro ahí porque después dicen a las expresiones está muy revuelto el ganado, ¿no? No, yo creo que en Hermosillo gobierna Morena. Con muchos todos los alcaldes, ¿no? Lleno con de muchos hecho, alcaldes, con expriistas, con esperredistas, como el que con dijiste buenos, ahorita, con gente. Bueno, la señora hizo lo que tenía no que sé hacer qué para hace ganar. el Güero Nieves, por ejemplo, se le llevan agua de Hermosillo, por ahí. Ya me mandaron eso yo no lo sé, pero si hay algún señalamiento hay que hacerlo en las instancias correspondientes. Y digo que vaya a quejarme a meterle una denuncia porque se le lleva ahí. Pues creo que es importante, si hay algo hay que denunciar, pero vuelvo al tema principal, y que no me gane la pasión ni el estómago. Mira, sí es un problema, creo yo, una crisis institucional la que podemos estar viviendo. Evidentemente, para mí la peor administración de la historia fue la del Maloro Acosta, y esta señora que resultó ganadora, la alcaldesa, va para allá. Le tocó una gran tarea, ¿no? De una tarea de salir del hoyo que estaba Hermosillo. Sí debe de estar la oposición muy pendiente. Aquí hago yo un llamado a los regidores de oposición que estén pendientes, ¿no? Y que estemos en escrutinio constante, regidores, dirigencias. Ese es otro, se maneja como ejecutivo, digo, todo, no nomás la actual, ¿no? Como ejecutivos, cuando es un gobierno colegiado. Hay un cabildo donde los regidores deben exigir. Yo creo que debemos de empezar a exigir, ¿no? Y sí, yo creo que ahorita la mayoría de los hermosillenses podrá tener una opinión, ¿no? Con este voto de confianza que llegaron, medio de popular son, pues, ¿no? Pero el verdadero reto. A ver, ¿qué quieres decir con popular son? El verdadero reto que yo veo. No, pero define, ¿qué es popular son? Bueno, que la gente ahorita apenas va a empezar a exigirle, porque el voto de confianza se está acabando, a eso me refiero. El bono de confianza, ¿no? Se otorgó y se otorgaron a la alcaldesa de Navojoa de Obregón, al de Nogales, al de San Luis Río Colorado, que por cierto Nogales y San Luis sí traen recurso del PEF de México, ¿no? Pero en fin, el gran reto viene hacia adelante. Yo esperaría que la oposición, que los regidores, que los dirigentes, no, que los actores políticos estemos muy pendientes y que sí. Habla con tu regidora, Mena Rea, porque acá para espada le ha oye, ese sí es un trabajo de la ese es un trabajo de la dirigencia municipal, lo de las patrullas. Yo nomás decir que preside la comisión de Yo nomás decir que Hermosillo, sin lo que se deje de hacer por este gobierno municipal hacia futuro, nos va a seguir retardando. Tenemos que encontrar los esquemas para que Hermosillo sea una ciudad dinámica y que estudiantes, amigos tuyos o míos, no se vayan de Hermosillo por falta de empleo. Y el gobierno municipal debe tener su parte para que haya desarrollo económico en esto. En eso hay que exigir, y claro, como lo que tú estás diciendo. Desarrollo económico no le corresponde. Tenemos que tener desarrollo económico al municipio. Pues claro que le corresponde. Más crear las condiciones, pero le corresponde más al dijiste ahorita, cuando tú compras un changarro, lo agarras con deudas y con todo, y con un objetivo. Bueno, es que pueden sanear la deuda, y yo ya lo dije en la mesa pasada, y lo he dicho muchas veces, tienen que sanear, y tienen que, el organismo que más les da, que es Agua de Hermosillo, tienen que sanear, tienen que limpiar toda la corrupción que hay ahí, empezando por la Junta de Gobierno, que quiten a esa mafia que está ahí como Huina chupando sangre y que están, ya lo dije, pues todo las fugas que hay ahí, el Agua de Hermosillo debe estar no en los 400 millones de superávit que tuvieron en el 2006, sino en un poco más de 1,000 millones de pesos, y eso va a hacer que también y por último, cubra la deuda, pague la de y quiero cerrar con un comentario. Nomás cierro con este comentario. ¿Menos qué? La deuda es 300 millones. No, 400 millones de superávit que tuvieron 2016 Agua de Hermosillo. Yo nomás quiero cerrar con esto. Te quiero reconocer la calidad de crítico que eres con los gobiernos de Morena. Así como criticas al PAN, criticas al PRI, que yo fuera, estás criticando los gobiernos de Morena, y eso te lo quiero agradecer y te lo quiero reconocer. Pero ni que yo fuera, ¿qué de Morena o qué? Yo no soy, o sea, soy simpatizante sí del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Sí. La autocrítica es muy importante y lo estás haciendo. Felicidades. Pero es que no son de Morena, son panistas. Son de Morena. Yo quiero seguirme con esa idea. A ver, venimos de una cultura democrática específicamente del PRI, donde el que empezaba a hablar de más lo aislaba, ¿no? O lo cooptaban simplemente y lo callaban básicamente, ¿no?
esa cultura democrática no puede ser de un México del siglo XXI, ¿no? Tiene que quedar Así es. atrás. Los países más democráticos no funcionan así, con partidos políticos que manden callar a la disidencia, ¿no? A quien piensa diferente, donde hay crítica. Entonces yo sí creo que si los partidos políticos, y es algo que Jesús Sabrá también le faltó mucho al PAN, autocrítica también, y seguimos viendo aquí en Sonora. Pero los partidos políticos, si no quieren ensimismarse, si no quieren intoxicarse, tienen que aceptar la crítica, tienen que aprender a convivir con ella, y a veces tiene que venir desde dentro, ¿no? Desde sus simpatizantes, desde sus militantes también. Siempre y cuando sea ordenada, respetuosa en términos democráticos, la crítica es bienvenida, ¿no? Y también... Curiosamente aquí la falta de respeto viene de afuera. De los que están, no, de los que están dentro, de los que tienen cargo, como por ejemplo, bueno, la alcaldesa aquí a mí me ha dicho así en público que soy un vendidor, que el PRI me está pagando, por ejemplo, que digo que solamente voy y desinformo. ¿Por qué? Porque la critico. Eso es todo lo que... Pero jamás me ha mostrado un documento, le he invitado a mi programa y no, ella pues ni siquiera Yo creo me que es un contesta, error, ¿no? yo creo que es un error, y ese tipo de actitudes no le gustan tampoco al electorado, ¿no? Y ella tendría que entenderlo. Pero bueno, dándole una calificación, yo le doy una calificación de aprobada, casi por panzazo. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, tenía recursos limitados y creo que los estaba utilizando relativamente bien. Sin embargo, no quiero que se duerma en sus laureles, porque hay muchísimas cosas aún pendientes, y tiene que entender, y nuevamente es algo que espero que saquemos de una de las conclusiones de este programa, que los gobiernos estatales y municipales no pueden estar permanentemente dependiendo del recurso federal y yendo a tocar puertas allá, sino que se dediquen ellos aquí a ver cómo pueden mejorar su recaudación, y esa recaudación nos va a llevar a todos a tener mejores servicios públicos, ¿no? Ok, ¿la pruebas tú o desapruebas? Yo Para ti, yo esperaría que los hermosillenses sean los que digan una calificación. No, para ti, No, tu yo en lo opinión. personal le pongo 5. Cinco. A mí me quedan a Diego, deber. A mí me 2 quedan a deber minutos. con el tema de la seguridad, ¿no? Que es lamentable los delitos de alto impacto, como no se les ha puesto un alto. Ok, 2 minutos. Okay. Nada más retomando la idea de Mario, sí es cierto lo que menciona Mario en el tema de la recaudación propia de los estados. Los estados sí lo pueden hacer. Hace un par de semanas hubo un legislador de Encuentro Se Social. quedó el espíritu aquí del chupón, de Germán Lora, el señor del bigote blanco, porque están hablando de estados, ¿cierto? Que estamos ahorita es No, municipio, nomás municipio. es que lo que quiero decir es que la Constitución limita a los municipios a ser recaudadores. Lo único que pueden cobrar los municipios es predial. Y traslado de dominio, ¿no? Y nada más. Bueno, y sus organismos que los limpien, ya los organismos pero operadores entonces del el agua, tema es mucha lana que sí, porque en el paquete económico del próximo año viene igual el tema de los municipios. Y si la alcaldesa se va a quedar esperando a que el día que López Obrador por fin se va Pues a sí, compadecer de ella para mandarle para pavimentar Está muy calles y difícil demás, eso. pues aquí Yo- nos lo vamos a pasar Exactamente. lamentándonos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le puede hacer salida a López para recaudación propia cuando la Constitución los limita nada más a predial, traslado de dominio? Y es ahí donde digo, bueno, pues es que el Estado sí puede generar ingresos propios, puede crear otro tipo de impuestos. Decía, el diputado de Encuentro Social hizo una Ya propuesta nos de una contamos, especie de fondo minero estatal. Bueno, era un tema que se podía discutir. Sí, o sea, impuestos verdes también, impuestos no hay verdes, o sea, ninguno. pero es un tema que el Estado debe de entrar para fortalecer a los municipios, porque los municipios constitucionalmente están limitados. Muy bien. Yo insisto que tienen que recuperar ese organismo Agua Hermosillo. ¿Qué calificación le das? A ver, No, yo menos lo que se pueda, pero no, porque creo Menos que hay cero, temas, diría el presidente López Obrador. creo que hay temas, creo que ha habido una gran simulación. Lo que van a hacer ahora es criminal, lo que traen en puerta con Agua Hermosillo, que es la construcción del ¿cómo se llama? Del acuaférico, porque se lo van a seguir beneficiando a los que siempre han sido beneficiados, que son los grandes desarrolladores, quienes tienen los terrenos más para allá hacia el norte. Entonces, eso, a ver, estamos hablando que no tienen dinero, o sea, que hay una queja y se ponen a conseguir un recurso, porque entiendo que ha estado, Y es más, por la etiquetado. Conagua ya tienen el recurso aprobado. Eso no Recursos viene Y etiquetados. no es para la ciudadanía, por el amor de Dios, hombre, que no, o sea, esas grandes simulaciones es lo que nos ha afectado. Y en temas de corrupción, ahí está el sobreprecio,
no hubo poco transparencia, se enojó mucho, acuérdate, pues ya mencioné al colega que le fue como en feria por aquella situación. Lo de las patrullas, ahí está, el asunto de las patrullas no se aclaró jamás, o sea, no se puede informar a través de infografías. Y hay muchos y ya me están cortando, bueno, me tengo que ir, pero yo más ni calificación le pongo, no le pongo reprobada, y creo porque va siguiendo la misma inercia de los anteriores trienios. Bueno, nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes a la 1 de la tarde. Esto fue La Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aaron Tapia y les recuerdo que encendan sus problemas, enrollen sus problemas, enciendan no hay que enseñar nada. Así lo dejó Célida. Ya no me dejaron hablar nada estos cabrones. Bueno, nos vemos, gracias.